¿Qué harías si, después de años de silencio, descubrieras que la persona que más amas ha guardado un secreto que podría cambiar toda tu vida? Esta es la historia de Elena, una madre que ha sacrificado todo por proteger a su hijo, y de Juanito, un hijo que ha crecido en la sombra de un misterio. Cuando la verdad finalmente salga a la luz, ¿será capaz de sanar las heridas de ambos o abrirá un abismo imposible de cerrar? Acompáñanos en esta historia de amor, sacrificio y redención familiar, donde el pasado regresa para poner a prueba hasta el amor más profundo. Bienvenidos a Destellos de Esperanza. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir una historia emocionante cada día. No te la pierdas. La tarde se cernía tranquila sobre el barrio de San Javier, un lugar donde las calles empedradas guardaban ecos de risas, historias y penas de sus habitantes. Doña Elena estaba en el patio de su casa, barriendo con dedicación cada rincón. A sus 62 años, su vida había sido un largo trabajo silencioso y constante, un esfuerzo sin pausas desde el momento en que decidió criar sola a su hijo, Juanito, después de que su esposo la abandonara. De pronto, escuchó la puerta abrirse. Levantó la vista y vio a Juanito cruzando el umbral, con una expresión seria y una bolsa en la mano. Elena le sonrió con ternura, esperando una respuesta que no llegó. Juanito avanzó hacia ella con pasos firmes, sin mirarla a los ojos, y sacó de la bolsa una escoba nueva. Sin decir más, la puso en las manos de su madre. «Toma, ya puedes despegar», dijo con voz seca, soltando el objeto como si le quemara en las manos. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Las palabras de Juanito se le clavaron en el pecho como un cuchillo frío. Elena miró la escoba. Sus dedos temblaban mientras intentaba sostenerla. La madera, firme y pesada, parecía pesarle como una carga impuesta, como si esa escoba fuera un símbolo de su destino, un destino atado al trabajo, a la servidumbre, a la invisibilidad. Juanito, sin mostrar ninguna emoción, se dio la vuelta y caminó hacia su cuarto. Antes de entrar, lanzó una última mirada de desdén, un gesto frío y lejano que hirió a Elena más de lo que él podría imaginar. Luego, cerró la puerta de un portazo que resonó como un eco de desprecio en toda la casa. Elena se quedó inmóvil en el patio, abrazando la escoba como si fuera lo único que le quedaba. Un remolino de pensamientos le invadía la mente, llevándola a recordar todo lo que había sacrificado por su hijo, el único tesoro que le quedaba en la vida. Respiró hondo y cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas que se arremolinaban, ardientes y traicioneras. ¿En qué momento la vida se le había escapado de las manos? ¿En qué momento había pasado de ser madre a convertirse en una carga para Juanito? Recordó cuando su esposo la dejó, cuando aún era joven y soñadora, y cómo desde ese momento su vida se había transformado en una lucha constante. Para Juanito, ella renunció a sus sueños, a las pocas aspiraciones que alguna vez tuvo. Trabajó largas jornadas, sacrificando su salud, sus propias necesidades y, en ocasiones, hasta su dignidad. Él era su razón de vivir y por él soportó la dureza de los años. Cada lágrima que se tragaba, cada noche en vela, cada humillación que enfrentaba en silencio, todo había sido por él. Ahora, mientras sostenía aquella escoba que su hijo le había regalado como si fuera una burla, el dolor y la rabia se entremezclaban en su corazón. Un nudo amargo creció en su garganta, y por primera vez en años sintió una soledad tan profunda que ni el peso de la escoba en sus manos podía equilibrar. De pronto, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Era doña Carmen, su vecina y amiga de toda la vida, quien la miraba desde el otro lado de la reja con el ceño fruncido y los ojos llenos de preocupación. «¿Qué pasó, amiga?», preguntó Carmen, acercándose y colocando una mano suave en el hombro de Elena. «¿Por qué traes esa cara tan triste?». Elena intentó sonreír, pero la expresión en su rostro la traicionó. Con palabras entrecortadas y llenas de dolor, le explicó a Carmen lo que había sucedido, sintiendo cómo su pecho se oprimía con cada palabra. Carmen la escuchó en silencio. Asentía despacio y apretaba su mano con fuerza. Cuando Elena terminó,
Carmen suspiró profundamente y le dedicó una mirada llena de compasión. Ese muchacho no sabe lo que dice, Elena. A veces, los hijos se olvidan de todo lo que una madre hace por ellos, dijo acariciando la mano de su amiga con ternura. Pero tú eres fuerte, siempre lo has sido. No dejes que sus palabras te lastimen. Elena asintió, pero en su interior las dudas seguían creciendo, implacables. Quería creer que Carmen tenía razón, que el comportamiento de Juanito era solo una fase, una rabieta pasajera, pero no podía olvidar la frialdad en sus ojos, ese desprecio tan profundo que le había mostrado sin piedad. Algo dentro de ella le decía que ese gesto no era simplemente un capricho. Había algo más oscuro, algo que ella aún no lograba entender. Cuando Carmen se despidió, Elena quedó sola en el patio. La tarde se había vuelto gris y el viento traía consigo un frío inesperado que le calaba en los huesos. Levantó la mirada al cielo, que ahora estaba cubierto de nubes densas, y sintió que su propio corazón también se nublaba. Con cada segundo que pasaba, el dolor de las palabras de su hijo se aferraba más fuerte a su alma, como una herida que no dejaba de sangrar. ¿En qué momento la vida le había dado la espalda? ¿En qué momento su hijo, su amado Juanito, había empezado a verla como una carga, como alguien sin valor? Elena apretó la escoba en sus manos y dejó que una lágrima solitaria rodara por su mejilla, desapareciendo en el silencio del patio vacío. La sensación de soledad era tan densa como el cielo que se cernía sobre ella. Un cielo que parecía llorar en silencio por una madre que había dado todo y que ahora se encontraba, como tantas veces, sin nada más que su dolor. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando doña Elena se levantó esa mañana. Tenía el rostro cansado, los ojos hinchados y una pesadez en el pecho que parecía no desaparecer. Apenas había dormido pensando en las palabras de su hijo. Aún así, preparó el desayuno como cada día, intentando que su rutina trajera un poco de paz a sus pensamientos. Mientras revolvía el café, oyó la puerta de la habitación de Juanito abrirse. Al verlo acercarse a la mesa, Elena forzó una sonrisa, con la esperanza de que lo ocurrido el día anterior fuera solo una mala racha, algo que se pudiera remediar con unas pocas palabras amables. Pero Juanito la miró sin expresión y se sentó en la mesa sin siquiera devolverle la mirada. Doña Elena sirvió los platos en silencio, y mientras él comenzaba a comer, no pudo evitar hacer la pregunta que llevaba meses guardándose en el pecho. «Juanito», empezó con voz suave, «¿todo está bien? Siento que estás distante, como si algo te molestara. Sabes que puedes decírmelo, hijo. Yo solo quiero que estés bien». Por un momento, Juanito detuvo el tenedor en el aire. Una sombra cruzó su rostro, como si una chispa de rabia contenida hubiera despertado de repente. Dejó los cubiertos en la mesa con un golpe suave, pero que resonó como un eco helado en el comedor. «¿De verdad quieres saber lo que pienso?», dijo con voz baja, pero cortante. «Pienso que llevas años sin darte cuenta de nada, que vives en tu propio mundo y nunca ves lo que pasa a tu alrededor». Elena sintió que sus palabras le atravesaban el pecho como puñales. Sintió un temblor en las manos, pero intentó mantener la calma. ¿En qué momento su hijo había comenzado a hablarle con tanto resentimiento? Tragando el nudo en su garganta, le respondió con voz apenas temblorosa, buscando no quebrarse frente a él. «Si te he lastimado, hijo, no ha sido mi intención. Siempre he hecho lo mejor que he podido para ti, para que seas feliz». Juanito la miró entonces, pero no había en su rostro ni una pizca de ternura o gratitud. Solo había frialdad y una amargura que ella no lograba entender. «¿Lo mejor que has podido?», repitió con una risa amarga que le heló el alma. «Siempre creíste que tus sacrificios eran suficientes, ¿no? Pero nunca te pusiste a pensar en cómo me afectaron a mí, en todo lo que yo perdí por tu culpa». Esas palabras hicieron que el suelo pareciera abrirse bajo los pies de Elena. ¿Por su culpa? ¿Ella, la madre que había dado todo por su hijo? Trató de buscar en su memoria algo, cualquier cosa, que justificara esas palabras.
Cada jornada de trabajo, cada noche de desvelo, cada lágrima que tragó en silencio, había sido por él. ¿Cómo podía pensar que todo eso lo había dañado? Juanito, dijo en un susurro, sintiendo un nudo cada vez más grande en el pecho. Tú sabes que todo lo que hice fue para que tuvieras una vida mejor. A veces dejé de comer para que tú tuvieras algo en el plato. Nunca me importó nada que no fueras tú. Pero Juanito negó con la cabeza, y en sus ojos se encendió un brillo de furia que hizo retroceder a Elena. Su hijo no estaba dispuesto a escuchar. ¿Renunciar?, interrumpió, alzando la voz, y su tono era una mezcla de rabia y dolor que nunca antes había mostrado. ¿Y yo? ¿Quién renunció a mis propios sueños, a una vida que nunca tuve? A veces siento que todo lo que haces es para hacerme sentir en deuda contigo, como si no tuviera el derecho de ser feliz por lo que me diste. Elena sintió que la tristeza en su pecho se transformaba en una punzada de dolor que se extendía por su cuerpo. ¿Acaso su hijo pensaba que ella le había hecho daño al darle todo? ¿Cómo podía ser que sus sacrificios se hubieran convertido en una carga para él? Antes de que pudiera responder, Juanito se puso de pie con una mirada distante, dio un paso hacia la puerta y, sin mirarla, dejó caer sus últimas palabras como una sentencia. A veces, desearía haber tenido una vida diferente, sin sentir que te debo todo. Quizá entonces podría haber sido feliz. Doña Elena quedó inmóvil en su silla, las palabras de su hijo repitiéndose en su mente como un eco interminable. Sintió como algo en su interior se rompía, una parte de ella que jamás creyó que pudiera destruirse. Su hijo, el único ser por quien había dado todo, realmente sentía que su vida sería mejor sin ella. Como un autómata, se levantó de la mesa y caminó hacia el patio. Las sombras de la mañana parecían abrazarla, y el silencio del lugar le pesaba en el pecho como una losa. En su mente volvieron los recuerdos de cuando Juanito era pequeño, de cuando la llamaba mamá, con esa voz dulce que siempre lograba hacerla sonreír, incluso en los peores días. Recordó cómo lo abrazaba para protegerlo del frío, cuando su esposo los abandonó y la dejó sola con un bebé en brazos. Recordó las jornadas interminables de trabajo, las noches en vela y las veces en que el hambre le hacía doler el estómago, pero se conformaba con ver a su hijo dormir tranquilo. Todo eso ahora parecía inútil y vacío, como si de pronto sus esfuerzos no hubieran servido para nada. El susurro de una voz conocida la sacó de sus pensamientos. Era doña Carmen, quien la miraba desde el otro lado de la reja con preocupación. Carmen había sido su amiga de toda la vida, una mujer que conocía cada sacrificio, cada lágrima y cada desvelo que Elena había atravesado por su hijo. Elena. ¿Qué pasa, amiga? ¿Por qué estás tan triste?, preguntó acercándose y colocándole una mano suave en el hombro. Sabes que puedes contarme lo que sea. Elena intentó hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. A través de lágrimas silenciosas, le contó a Carmen lo que había pasado en el desayuno, cómo su hijo la miraba con un desprecio que no entendía, como si de pronto ella fuera una carga y no una madre. Carmen la escuchó en silencio, apretando su mano y asintiendo con compasión. Cuando Elena terminó, Carmen suspiró y le dedicó una mirada llena de ternura. A veces, los hijos no ven lo que una madre hace por ellos, pero tienes que ser fuerte, amiga. No puedes dejar que sus palabras te destruyan. Tú has dado todo, y eso es algo que tarde o temprano él entenderá. Elena intentó sonreír, pero las dudas en su corazón seguían creciendo. Sabía que Carmen intentaba consolarla, pero nada podía acallar el dolor de ver a su hijo tan lleno de rencor. Se sentía atrapada en una mezcla de tristeza y culpa, y no podía dejar de preguntarse si realmente había sido ella quien arruinó la vida de Juanito. Mientras Carmen se despedía, Elena quedó sola en el patio, abrazada por un viento helado que le calaba los huesos. Sentada en una silla vieja y desgastada, alzó la vista al cielo nublado, que parecía tan gris y sombrío como su propio corazón. ¿Seré yo la causa de su dolor?, susurró al viento, como esperando una respuesta que nunca llegaría.
Las palabras de Juanito resonaban en su mente, y el peso de su desprecio la envolvía como una sombra oscura. Habría fallado en el único propósito de su vida. En lo más profundo de su ser, empezó a cuestionarse si realmente había sido una buena madre o si, sin darse cuenta, había destrozado la vida de su hijo. El sol comenzaba a esconderse detrás de los tejados de San Javier, tiñendo el cielo de un color anaranjado que parecía presagiar algo. Doña Elena, en silencio, recogía las hojas secas del patio, intentando distraerse del nudo que sentía en el pecho desde la última discusión con Juanito. Cada vez que recordaba las palabras de su hijo, sentía que algo en su interior se rompía un poco más. Mientras trabajaba, escuchó a su vecina y amiga, doña Carmen, llamándola desde la calle. Levantó la vista y vio a Carmen acercarse con esa expresión de calidez que siempre lograba apaciguar su ánimo. «Amiga, tienes que darte un respiro. Vienes cargando una tristeza que se te nota en los ojos», dijo Carmen, mirándola con ternura. «Anda, vamos a caminar un rato. El aire fresco te hará bien». Elena dudó, pero algo en el tono de Carmen le hizo asentir. Sentía que el aire pesado de su casa le aplastaba el pecho, y quizás salir le ayudaría a despejarse. Caminaron juntas por las calles empedradas del barrio, entre murmullos de vecinos y risas de niños. Mientras avanzaban, Carmen escuchaba con paciencia y empatía el dolor de su amiga, las dudas que cada día parecían hacerse más profundas. «Yo sé que él te quiere, Elena, aunque no lo parezca. A veces los hijos se pierden y dicen cosas que hieren, pero con el tiempo entienden el sacrificio de una madre», dijo Carmen con voz suave. «No te atormentes. Tú has hecho más de lo que cualquier madre haría». Elena miró a su amiga, agradecida por sus palabras. Sin embargo, el dolor en su pecho no desaparecía. Era como si su corazón le advirtiera que algo más oscuro se avecinaba, algo que no terminaba de comprender. Mientras regresaban, las dos amigas giraron una esquina y se encontraron con Tomás, un viejo conocido del barrio. Era un hombre de rostro serio y siempre reservado, alguien que, en otro tiempo, había sido amigo cercano de su esposo. Elena notó que, al verla, Tomás bajó la mirada, como si no quisiera encontrarse con sus ojos. Su gesto era tenso, incómodo. «Tomás, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veía por aquí», dijo Carmen, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Tomás asintió, pero su respuesta fue breve, como si las palabras se le atorasen en la garganta. Finalmente miró a Elena y sus ojos mostraban una mezcla de compasión y lástima. «Espero que estés bien, Elena», dijo en voz baja, evitando sostener su mirada. Elena sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Esas palabras, aunque simples, le causaron una inquietud que no podía explicar. Cuando Tomás se despidió y continuó su camino, Carmen frunció el ceño y miró a su amiga con preocupación. «¿Tú sabes por qué él te mira así?», preguntó Carmen alzando una ceja. «Es como si supiera algo que tú no». Elena negó con la cabeza, pero en su mente comenzaron a surgir recuerdos enterrados. Recordaba a Tomás de hace años, cuando era amigo de su esposo. Un hombre amable que, tras el abandono de su marido, simplemente desapareció de sus vidas. Ahora, esa expresión en su rostro despertaba una inquietud que había tratado de ignorar durante años. Esa noche en su cama, Elena no podía dejar de pensar en el rostro de Tomás, en esa expresión que le decía que había algo más en la historia de su vida, algo que ella no sabía. ¿Qué era lo que él guardaba? ¿Y por qué ahora, después de tantos años, aparecía para mirarla con esa mezcla de pena y compasión? Cerró los ojos, pero la duda le pesaba en el pecho como una piedra. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, Juanito entró a la cocina sin decir palabra. Elena lo observó desde la estufa, y su corazón latía con fuerza al ver su expresión fría, distante, la misma que la había lastimado tantas veces en los últimos días. Con un hilo de esperanza, intentó acercarse. «Hijo, pensé que quizá podríamos pasar el domingo juntos. Podríamos ir al mercado o salir a almorzar como solíamos hacer cuando eras niño».
Juanito la miró por un instante y luego negó con la cabeza sin siquiera pestañear. «No tengo tiempo para eso, mamá. Además, ¿de qué serviría?», respondió su voz cargada de resentimiento. «Tú no puedes cambiar el pasado y yo tampoco». Las palabras de su hijo fueron como una puñalada en el alma. No comprendía por qué él parecía estar tan lleno de rencor, como si todo lo que había hecho por él no tuviera ningún valor. Elena tragó el nudo en su garganta y bajó la mirada, sintiendo que la distancia entre ellos se hacía cada vez más grande, cada vez más irrompible. Horas después, mientras regaba las plantas en el patio, volvió a ver a Tomás, quien caminaba por la calle y se detuvo frente a su casa. Esta vez, él no desvió la mirada. Al contrario, parecía decidido a decir algo. Tomás respiró hondo y avanzó hasta la reja, con el rostro tenso y el ceño fruncido. «Elena, hay algo que he callado por años, pero no puedo más. Necesito hablar contigo». Ella lo miró sorprendida, tratando de descifrar la expresión en su rostro. Sus palabras la llenaron de un temor inexplicable y sintió como un sudor frío le recorría la frente. La voz de Tomás era firme, pero había en ella una carga de arrepentimiento que solo añadía peso a sus palabras. «¿De qué hablas, Tomás? ¿Por qué me dices esto ahora?», preguntó Elena, sin poder ocultar el temblor en su voz. Él bajó la mirada, como si buscara las palabras adecuadas, y después de un momento de silencio, alzó de nuevo los ojos hacia ella. Había una tristeza profunda en su mirada, una tristeza que la dejó helada. «Después de que tu esposo se fue, hubo cosas de las que nunca hablamos, cosas que tú mereces saber, pero que en su momento decidí callar, quizá para protegerte, o tal vez porque no quería enfrentar la verdad yo mismo». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las palabras de Tomás traían consigo una carga oscura, una carga que ella no había imaginado. ¿Qué era eso que él sabía y que ella había ignorado por tantos años? La sensación de vacío en su pecho se hizo insoportable. ¿Qué estás tratando de decirme?», preguntó, su voz apenas un susurro. Tomás suspiró profundamente y su rostro se llenó de dolor. Parecía estar cargando con algo que había guardado por mucho tiempo, algo que ahora necesitaba liberar, aunque le costara. «Tu hijo, él merece saber quién fue realmente su padre y por qué los dejó. Tal vez es lo único que puede sanar las heridas que ahora los separan». Elena sintió que sus piernas la traicionaban y buscó apoyo en la reja. Las palabras de Tomás le golpearon como un golpe seco en el pecho. Su esposo, el hombre a quien ella amó y quien los había abandonado, tenía un secreto que ella desconocía, un secreto que podría cambiar la vida de Juanito. «Tomás, yo no sé si eso haría bien. No sé si Juanito soportaría la verdad», murmuró con la voz entrecortada. Él la miró con compasión y después de un momento de silencio asintió. «Elena, a veces la verdad es lo único que puede aliviar un dolor que parece no tener fin. Juanito tiene derecho a conocer la historia de su padre. Tal vez, solo así, pueda entender el sacrificio que tú has hecho». Cuando Tomás se marchó, Elena quedó inmóvil en el patio, como si sus fuerzas la hubieran abandonado por completo. El viento comenzó a soplar con una intensidad que le hacía estremecerse, y por un momento sintió que toda su vida se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué debía hacer? ¿Debería enfrentar a Juanito y contarle la verdad, o seguir protegiéndolo de un pasado que ella misma desconocía en su totalidad? ¿Sería posible que esa verdad los uniera o los separaría para siempre? El amanecer trajo un cielo gris y opaco, como un reflejo de la angustia que habitaba en el pecho de Elena. No había pegado el ojo en toda la noche. Las palabras de Tomás seguían retumbando en su mente, cargadas de un peso que apenas podía soportar. Los recuerdos que había guardado durante años parecían alzarse como fantasmas, pero ahora, cada sombra de ese pasado la asfixiaba. Tenía que hablar con Juanito, aunque sentía que el miedo le paralizaba hasta el último rincón del cuerpo. Mientras ponía el café sobre la mesa, Juanito salió de su cuarto con el rostro duro y sin siquiera mirarla.
Elena lo observó en silencio, con una mezcla de amor y temor en los ojos, tratando de encontrar en su mirada un vestigio de aquel niño dulce que crió con tanto esfuerzo. Sabía que no podía esperar más. «Juanito», dijo, apenas en un susurro, sintiendo que el corazón se le encogía. «Hay algo importante que quiero contarte sobre tu padre». Él se detuvo a medio camino hacia la puerta y la miró con una mezcla de incredulidad y frialdad. Su expresión reflejaba impaciencia, y la chispa de rabia en sus ojos era como una advertencia de que aquella conversación no sería fácil. «¿Otra vez, mamá?», preguntó, cruzando los brazos con evidente desprecio. «¿Qué es lo que quieres ahora? ¿Más disculpas? ¿Más excusas para justificarte?». Elena sintió cómo las palabras de su hijo se clavaban en su pecho. La herida de cada una era profunda, pero ya no podía retroceder. El miedo que la había consumido durante tantos años estaba ahí, y aún así sabía que tenía que seguir adelante, que era el momento de enfrentar la verdad. «Es sobre tu padre, Juanito». Hizo una pausa, tomando aire como si con ello pudiera recuperar la fortaleza que le hacía falta. «Hay cosas que nunca te conté porque pensé que era lo mejor, que si no lo sabías podrías vivir sin esa carga». La expresión de Juanito cambió levemente, aunque no de manera conciliadora. Había una mezcla de incredulidad y resentimiento en su rostro, pero también curiosidad, como si en el fondo necesitara esas respuestas. «¿Y ahora resulta que me vas a contar una historia de redención?», dijo él con voz amarga y un tono sarcástico. «¿Otra mentira para justificar tus decisiones?». Elena bajó la mirada sintiendo que sus manos temblaban. Quiso sostener la taza de café, pero temía que se le resbalara. Reprimió una lágrima, determinada a no dejarse vencer por la culpa. «No es una mentira, Juanito. Tampoco es una historia feliz», respondió luchando por mantener la voz firme. «Pero ya no puedo guardarlo más. Lo hice porque creí que así podrías tener una vida mejor, sin las sombras que él dejó». Juanito soltó una risa amarga y negó con la cabeza. «¿Sombras?», repitió con desprecio. «¿Eso es lo que tienes para decirme después de tantos años?». El tono de su voz era un reproche profundo. «Toda mi vida he vivido preguntándome por qué mi padre me abandonó, por qué me ocultaste todo esto». Elena sintió que el aire se volvía cada vez más denso, pero no podía detenerse. «Quería protegerte, hijo. Pensé que si no sabías la verdad podrías crecer libre, sin los fantasmas que él nos dejó». «¿Protegerme?», exclamó Juanito alzando la voz lleno de frustración. «¿A esto le llamas protegerme? Has decidido por mí, has construido una vida de mentiras y me has hecho cargar con ellas». Elena tragó el nudo en su garganta, sintiendo que su cuerpo entero temblaba. Sabía que no había justificación que pudiera borrar el dolor de su hijo, pero tenía que intentarlo, al menos para que entendiera lo que había guardado durante tantos años. «Si realmente quieres saber la verdad, te la diré», dijo, con la voz quebrada. «Pero quiero que sepas que nunca quise hacerte daño». Juanito la miró sin decir nada. Había una mezcla de rabia y de algo más, algo que quizá era tristeza o miedo. Ese gesto, esa leve vulnerabilidad, hizo que Elena sintiera que, a pesar de todo, aún había esperanza. «Dímelo, mamá». Su voz era apenas un susurro, pero en ella había una dureza que la estremeció. «Quiero saber quién fue realmente mi padre y quiero entender por qué decidiste que yo no debía saberlo». Elena respiró hondo y dejó la taza en la mesa, incapaz de sostenerla. En su mente aparecieron imágenes de un tiempo que había intentado enterrar. Recordó la voz de su esposo, sus promesas quebradas, las noches en vela esperando a un hombre que nunca llegó a ser el esposo o el padre que soñó para su hijo. «Tu padre», empezó sintiendo que el peso de esas palabras le quebraba el alma. «Era un hombre lleno de secretos, Juanito. Siempre me decía que confiara en él, que algún día entendería sus ausencias, sus silencios. Pero había noches en las que desaparecía, semanas en las que no volvía, y cuando regresaba, era como si fuera un extraño». Juanito cerró los ojos y apretó los puños, como si intentara contener el dolor que lo atravesaba. La lucha interna en él era evidente, y Elena,
Podía ver en su rostro una mezcla de incredulidad y decepción. ¿Por qué te quedaste con alguien así?, preguntó con una voz cargada de resentimiento y tristeza. ¿Por qué permitiste que alguien como él fuera mi padre? Elena desvió la mirada, incapaz de enfrentar los ojos de su hijo. Porque lo amaba, Juanito, dijo en un susurro cargado de amargura. Pensé que podría cambiar, que algún día vería en nosotros una razón para quedarse, pero eso nunca pasó. Y cuando se fue, supe que no regresaría jamás. El silencio entre ellos se volvió insoportable. La casa entera parecía sumergida en una penumbra fría, y las palabras de Elena se extendían como un eco de tristeza por cada rincón. Juanito permaneció en silencio. Sus labios temblaban, y en su rostro había una mezcla de dolor y furia que parecía desgarrarlo. «Entonces, ¿todo esto fue por un hombre que nunca nos quiso?», dijo él, su voz apenas un murmullo. «¿Todo por alguien que decidió que no éramos suficientes?». Elena asintió, sin encontrar palabras que pudieran aliviar el dolor que había causado. Ella misma sentía el peso de sus errores como una losa que la aplastaba. Juanito se quedó mirándola, y en su expresión, por un momento, pareció brillar una chispa de comprensión. Lentamente se acercó y, en un gesto que Elena nunca hubiera imaginado, tomó su mano entre las suyas. «Supongo que tú también fuiste una víctima», murmuró su voz suave y llena de resignación. «Pero eso no borra el dolor, mamá. No cambia todo lo que he tenido que cargar». Elena apretó su mano con fuerza, tratando de contener las lágrimas. «Lo sé, hijo, y si pudiera borrar el pasado, si pudiera cambiar todo lo que hice, lo haría, pero ahora solo puedo pedirte que, algún día, si puedes, me perdones». Juanito soltó su mano, bajando la mirada, y sin decir más, dio media vuelta y salió de la casa. Elena se quedó sola, el eco de sus propias palabras resonando en su mente, y sintió que por primera vez en muchos años había comenzado a desatar el nudo de dolor y silencio que los había separado. Mientras las sombras de la tarde envolvían la habitación, Elena dejó que sus lágrimas finalmente fluyeran, liberando años de culpa y dolor. Sabía que su relación con Juanito aún estaba lejos de sanar, pero al menos había dado el primer paso. Los días siguientes a la revelación de Elena pasaron como en un silencio incómodo, un espacio sombrío donde las palabras parecían no poder sanar, sino herir aún más. Doña Elena y Juanito vivían bajo el mismo techo, pero cada uno se refugiaba en su propio mundo de pensamientos oscuros y reproches silenciosos. Cada vez que sus miradas se cruzaban, una tensión invisible los distanciaba más, como si cada recuerdo, cada emoción reprimida, fuera levantando un muro imposible de atravesar. Una tarde, mientras Elena lavaba los platos en la cocina, escuchó la puerta abrirse con un golpe seco. Sintió un escalofrío al ver a Juanito entrar, con los puños cerrados y el rostro rígido. Antes de que ella pudiera decir algo, él rompió el silencio con una voz baja, temblorosa, cargada de rabia contenida. ¿De verdad pensabas que era suficiente con contarme esa historia, mamá?, preguntó, con un tono de reproche y decepción que retumbó en la pequeña cocina. ¿De verdad creíste que después de tantos años eso iba a hacer que te perdonara? Elena, aún con las manos mojadas y temblorosas, dejó el plato que sostenía y se volvió hacia él, encontrándose con sus ojos fríos y duros. Una punzada de dolor la atravesó. No solo veía en sus ojos la rabia de un hijo, sino también el sufrimiento de alguien que ya no sabía cómo confiar. «Juanito», susurró, buscando las palabras en medio de su propio caos interior. «Yo solo quería que supieras la verdad. No espero que me perdones. Sé que mis decisiones te lastimaron, pero no sabía cómo protegerte de otra manera». Juanito soltó una risa amarga, una risa que resonó en la habitación, llenándola de un eco que parecía helar el aire. Era la risa de alguien que llevaba años guardando resentimiento, de alguien que ya no tenía espacio para las excusas. «¿Protegerme?», repitió, su tono teñido de amargura. «¿A esto le llamas protegerme? Toda mi vida me hiciste creer que mi padre simplemente me había dejado, que yo no valía lo suficiente como para que se quedara».
¿Y tú? Tú solo me llenaste de mentiras y excusas. Las palabras de su hijo eran como cuchillas, y Elena sintió que cada una de ellas la desmoronaba un poco más. Intentó acercarse a él, pero Juanito retrocedió, mirándola con un desprecio que nunca había visto en su rostro. En ese instante, la distancia entre ellos se sentía como un abismo, y Elena comprendió que no había nada que pudiera hacer para reparar los años de silencio. «No es así, hijo», dijo, luchando por contener las lágrimas que ardían en sus ojos. «Lo que hice, lo hice desde el amor, pensando que al guardarte la verdad, te estaba protegiendo de un dolor que no merecías cargar». «¿Desde el amor?», espetó él, con una voz rota, y el brillo en sus ojos era el de una furia apenas contenida. «¿Crees que el amor se basa en mentiras, mamá?», se llevó una mano a la frente exasperado. «Toda mi vida he sentido un vacío que tú me obligaste a llenar con tus mentiras, y ahora esperas que solo con decirme la verdad las cosas cambien». Elena bajó la mirada, sintiendo que su cuerpo entero temblaba bajo el peso de sus palabras. Sabía que no tenía excusa para su silencio, que sus decisiones, aunque bien intencionadas, lo habían herido profundamente. Pero también sentía que había hecho lo mejor que pudo con lo poco que tenía, con la fuerza y las cicatrices que la vida le había dejado. «Si pudiera cambiar el pasado, lo haría», murmuró, sintiendo cómo la culpa le oprimía el pecho. «Hice lo mejor que pude, con lo que sabía en ese momento». Juanito la miró con una mezcla de tristeza y rabia, como si en su interior se librara una batalla entre el odio y el amor que aún sentía por su madre. «No puedo con esto, mamá. No sé si alguna vez podré entender por qué decidiste por mí, por qué me negaste la verdad». Con esas palabras, Juanito giró sobre sus talones y salió de la cocina, dejándola sola en un silencio que se sentía como un vacío helado. Elena lo observó alejarse, y cuando escuchó el portazo, sintió que algo en su interior se rompía de una vez por todas. Sus piernas temblaron y sin poder evitarlo, se dejó caer en una silla, abrazando sus propios brazos como si tratara de protegerse de un frío que parecía venir de muy dentro de ella. Las lágrimas finalmente cayeron, una tras otra, como una corriente imparable de culpa, de arrepentimiento, de todo el dolor que había guardado durante años. Sentía que el mundo a su alrededor se desmoronaba y que en ese instante ya no había nada ni nadie que pudiera salvarla del peso de sus propias decisiones. El sol comenzaba a caer y los últimos rayos de luz se filtraban por la ventana, proyectando sombras alargadas en las paredes de la cocina. La casa estaba inmersa en una penumbra silenciosa y el vacío se sentía tan real como si Juanito, al salir, se hubiera llevado con él todo rastro de esperanza. Con las manos temblorosas, Elena cubrió su rostro, dejando que el llanto la envolviera, sin contenerse, sin pretender ser fuerte. En ese momento, comprendió que sus secretos, sus mentiras y sus decisiones equivocadas no solo le habían arrebatado la cercanía de su hijo, sino que la habían dejado sola, atrapada en una vida construida sobre los escombros de un amor que se había transformado en dolor. Mientras la casa se sumía en el crepúsculo, un susurro de arrepentimiento escapó de sus labios. «Perdóname, hijo, si tan solo supieras cuánto lamento todo». La oscuridad finalmente la envolvió, y en el silencio de esa noche que comenzaba, doña Elena entendió que el peso de sus decisiones sería una carga que llevaría para siempre. Elena pasó la noche en vela. Cada rincón de la casa parecía estar lleno de sombras que le recordaban sus errores. Las palabras de Juanito, cargadas de dolor y decepción, no dejaban de resonar en su mente, llevándola una y otra vez a cuestionarse. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si su amor había sido egoísta y ciego? ¿Cómo había llegado al punto de perder a su hijo? Los minutos parecían horas, y su corazón, atrapado en el tormento, solo deseaba tener una oportunidad de enmendar el daño. Con los primeros rayos del amanecer salió de la casa. Necesitaba respirar, encontrar una paz que ya no recordaba. Caminó hasta el parque donde solía llevar a Juanito de niño. Allí, bajo el viejo árbol, cerró los ojos y permitió que los recuerdos la envolvieran. Veía a su hijo corriendo, riendo,
buscándola con esos ojos que siempre parecían pedirle el mundo. Sintió una punzada en el pecho al pensar en todo lo que había hecho por él, y también en todo lo que había ocultado. «¿Elena?». La voz de doña Carmen la sacó de sus pensamientos. Su amiga, al verla en ese estado, se sentó a su lado y le apretó la mano sin decir nada. Con el tiempo, Carmen había aprendido que había silencios que decían mucho más que las palabras. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. «Amiga, sé que esto no es fácil, pero a veces el amor también significa armarse de valor para aceptar nuestros errores y pedir perdón, aunque duela», dijo Carmen con suavidad. «Juanito necesita saber cuánto lo amas, cuánto estás dispuesta a hacer por él». Elena apretó la mano de su amiga y en su voz rota de dolor murmuró: «Carmen, ¿y si lo he perdido para siempre? Si todo lo que he hecho solo ha servido para que él me odie más». Carmen la miró con compasión, y en sus ojos había una sabiduría que solo los años podían otorgar. El amor verdadero, amiga, siempre encuentra una manera. A veces las heridas necesitan tiempo para sanar, pero también necesitan cariño. Dale tiempo, pero no te rindas. Las palabras de Carmen tocaron su corazón. Con un suspiro tembloroso, regresó a casa, sintiendo en su pecho un nuevo propósito. Debía hacer todo lo posible para sanar su relación con Juanito, aunque fuera difícil. Esa misma tarde, cuando entró a la casa, lo encontró sentado en la sala, su mirada perdida, su expresión distante. Reuniendo el valor que aún le quedaba, se acercó lentamente. «Juanito», dijo con voz suave, intentando no asustarlo, «¿podemos hablar? Por favor, solo escúchame». Él la miró con una mezcla de desconfianza y cansancio en el rostro. No respondió, pero tampoco se fue. Permaneció en silencio, como si estuviera dispuesto a escucharla, aunque fuera por última vez. Elena sintió que su corazón latía con fuerza, y tomando aire comenzó a hablar con la voz entrecortada, dejando que cada palabra llevara el peso de su arrepentimiento. «Sé que te fallé», murmuró, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Y sé que mis decisiones te lastimaron, que mis silencios solo te llenaron de dudas y dolor. Todo lo que hice fue pensando en protegerte, en darte una vida sin las sombras de tu padre, pero entiendo ahora que solo logré separarnos más». Se cubrió la boca con una mano, tratando de no romperse por completo. Cada palabra era como una confesión que había guardado durante años, y al decirlas, sentía el peso de todos sus errores como una losa que la oprimía. «Nunca quise que te sintieras solo, ni que pensaras que no eras suficiente. Si alguna vez dudaste de que te amaba, si alguna vez pensaste que eras una carga». Hizo una pausa, tragando el nudo en su garganta. «Perdóname, hijo. No hay un solo día en que no lamente los errores que cometí». Juanito la miraba en silencio. En su rostro aún había amargura, pero también una tristeza que parecía reflejar el mismo dolor que ella sentía. Permaneció callado unos instantes, hasta que finalmente susurró con la voz apenas audible: «¿Por qué nunca confiaste en mí, mamá? ¿Por qué pensaste que no podía enfrentar la verdad?». Elena sintió que el pecho se le oprimía. Sus palabras eran un recordatorio de todas las veces en que había creído hacer lo correcto, pero también de las veces en que su propio miedo le impidió ser honesta. «No confié en ti porque no confiaba en mí misma», admitió bajando la mirada. «Tenía tanto miedo de que me vieras como alguien débil, alguien incapaz de sostenerse, que terminé convirtiéndome en eso. Pero tú, hijo, tú eres mucho más fuerte de lo que yo jamás fui». Un silencio profundo se instaló entre ambos. Juanito la miró, y en sus ojos por primera vez asomaba algo que no era resentimiento, sino una mezcla de empatía y dolor compartido. Su madre, a quien siempre había visto como una fortaleza, ahora se mostraba tan vulnerable como él. «Mamá», dijo él con voz temblorosa, desviando la mirada hacia el suelo. «Yo también quiero que las cosas sean diferentes, pero es difícil. Es como si todo lo que creía sobre ti, sobre mí, se hubiera derrumbado, y no sé cómo reconstruir lo que sentía». Elena asintió, y una leve sonrisa, llena de tristeza y amor, se dibujó en su rostro.
No esperaba que todo se resolviera en ese instante, pero ese momento era un paso, el primer paso hacia la sanación. «No necesitas saberlo todo ahora, hijo», susurró tratando de mantener la calma. «Yo estaré aquí, siempre, sin prisa. Si necesitas tiempo, lo entenderé. Solo quiero que sepas que estoy dispuesta a esperar, a escuchar cada una de tus palabras, a intentar recuperar el tiempo perdido». Juanito la miró, y durante un instante en sus ojos brilló una chispa de esperanza. No respondió, pero dio un paso hacia ella, y en un acto que ambos habían anhelado por tanto tiempo, extendió una mano temblorosa, tocando ligeramente el brazo de su madre. Elena, sintiendo que el corazón se le llenaba de emoción y alivio, le tomó la mano con suavidad, apretándola en silencio, permitiendo que aquel gesto hablara por ellos. Se quedaron así, en silencio, sin palabras, pero compartiendo una cercanía que ninguno de los dos había sentido en mucho tiempo. Era solo un primer paso, y ambos sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez sentían que ese camino, aunque difícil, sería uno que caminarían juntos. El tiempo comenzó a sanar las heridas de madre e hijo, aunque el proceso era lento y cargado de silencios y miradas furtivas. A veces, en esos instantes, Elena y Juanito sentían que el dolor aún latía bajo la superficie, pero con cada conversación y cada pequeño gesto, parecían desenterrar poco a poco una conexión que había quedado enterrada en los años de resentimiento y silencio. Una tarde, cuando el sol bañaba el cielo con tonos de fuego, Elena supo que había llegado el momento de confesar la última verdad que llevaba en el corazón. Era el secreto más oscuro, el que más le había pesado, y aunque temía que pudiera abrir una herida más profunda, también sabía que Juanito merecía conocerlo. Elena encontró a Juanito sentado en el patio, bajo la sombra del árbol que había sido su refugio tantas veces. Él la miró al verla llegar, y en su rostro ya no había el rechazo de antes, sino una calma con la que ambos habían aprendido a convivir. «Hijo, hay algo más que debes saber». Elena se sentó a su lado sintiendo que las palabras se arremolinaban en su pecho, listas para liberarse. «Algo que he guardado por mucho tiempo y que creo que necesitas escuchar para comprender todo». Juanito asintió con un gesto tranquilo, su mirada fija en ella, aunque sus manos entrelazadas revelaban una leve tensión. En su rostro, el deseo de comprender superaba cualquier atisbo de resentimiento. «Dímelo, mamá. Quiero entender todo». Elena respiró hondo y miró hacia el horizonte, como si buscara fuerzas en el último resplandor del sol. Su voz tembló al comenzar, y cada palabra que decía parecía pesarle, como si arrastrara consigo los recuerdos más amargos de su vida. «Tu padre», dijo en un susurro. «Él era un hombre al que amé profundamente, pero también era un hombre con muchas sombras, hijo. Cuando desaparecía por días, cuando no regresaba, no siempre era porque quería estar lejos de nosotros. Había cosas, decisiones que él tomó, secretos de los que nunca me habló del todo». Juanito la observaba en silencio, sus ojos reflejaban confusión, pero también el deseo de saber más. Elena, con el corazón latiendo con fuerza, continuó, sintiendo que su voz le temblaba con cada palabra. «Él estaba involucrado en asuntos peligrosos, Juanito. Personas muy poderosas lo buscaban, y cuando yo supe la magnitud de sus problemas, ya era tarde». Hizo una pausa, tragando el nudo que se había formado en su garganta. «Recibí amenazas. Hubo un momento en que temí por nuestras vidas, y fue entonces cuando tu padre decidió irse, creyendo que así, al desaparecer, nos protegería de las consecuencias de sus errores». El silencio que siguió fue casi insoportable, y Elena no se atrevía a mirar a su hijo a los ojos. Su miedo se había hecho realidad. Había mostrado sus debilidades, su dolor, el temor que la había acompañado durante años. Finalmente Juanito rompió el silencio, con una voz llena de sorpresa y alivio. «¿Entonces, me ocultaste esto para salvarme?», preguntó, como si aún no pudiera comprender del todo. «Todo este tiempo pensé que habías callado por vergüenza».
pero era por miedo. Elena asintió y una lágrima rodó por su mejilla. Se sentía frágil, expuesta, pero también aliviada. Sí, hijo, por miedo. Temía que si tú sabías la verdad, si entendías quién era tu padre, acabarías cargando con su peso, o que, peor aún, intentarías seguir su camino. Y entonces creí que al ocultártelo, te daba una vida sin esas sombras. Pero ahora veo que ese silencio solo te llenó de un vacío que no merecías. Juanito apartó la vista hacia el suelo y Elena notó que apretaba los puños con fuerza. En su rostro se dibujaba una lucha interna, como si intentara procesar todas las emociones que la revelación había despertado. Después de un momento, respiró profundamente y volvió a mirarla, esta vez con una expresión de aceptación mezclada con dolor. Mamá, no sé si puedo olvidar todo el dolor que sentí, pero ahora entiendo que lo hiciste por amor, que todo esto fue para protegerme, aunque yo no pudiera verlo antes. Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, y al mirarlo, comprendió que él estaba dispuesto a dejar atrás el resentimiento, a caminar junto a ella hacia un futuro donde ambos pudieran sanar. Gracias, hijo. Su voz apenas fue un susurro. Gracias por darme esta oportunidad, por permitirme mostrarte quién soy y quién fuiste siempre para mí. Juanito, visiblemente conmovido, extendió una mano hacia la de su madre y la tomó con suavidad. Elena apretó su mano, y al hacerlo, sintió que el peso de los años de culpa, de las mentiras y del miedo comenzaban a desvanecerse, como si con aquel gesto sencillo estuvieran construyendo un nuevo comienzo. Mamá, creo que también yo merezco un poco de paz, dijo él en un tono suave. No puedo cambiar lo que vivimos, pero sí quiero que construyamos algo mejor de aquí en adelante. Un abrazo fue el único cierre posible, uno lleno de lágrimas y de palabras no dichas, de un amor que había soportado el paso del tiempo y que ahora se sentía tan fuerte como antes. Al abrazarse, ambos sintieron que los recuerdos dolorosos se disipaban, dejando lugar a una paz desconocida y renovadora. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte y la luz dorada llenaba el patio con un resplandor cálido, Elena y Juanito permanecieron abrazados, sintiendo que finalmente habían encontrado el camino de regreso el uno al otro, y que esta vez ese camino estaba lleno de promesas de amor y esperanza. Si esta historia te emocionó, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias llenas de esperanza y emociones. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo momentos inolvidables.